La India, cuna de una cultura milenaria que pervive hasta nuestros días. Su diversidad cultural se conforma en una única unidad social desde los tiempos más remotos. La naturaleza se encuentra ligada a la filosofía y a la religión, que se funden en el Bhakti, el culto a la Madre Shakti y la adoración de los Yoni y los Lingam. La Ahimsa es el principio fundamental de su sociedad, una estrecha convivencia con la naturaleza. Frente al antropocentrismo occidental, la India posee una visión del universo en la que el hombre únicamente es un ser insignificante frente al enorme cosmos. Para el indio, el fin último de la vida es alcanzar el Brahman, lo que los budistas denominan Nirvana. Sean todos bienvenidos a este apasionante viaje por los confines primigenios de esta antigua civilización. Para adentrarnos de lleno en la India, hemos de comenzar este viaje partiendo de la denominada cultura del Valle del Indo, una civilización que se desarrolla alrededor del año 3300 a.C., abarcando cerca de un centenar de asentamientos con las dos ciudades más importantes de la época, Harappa y Mohenjo-Daro, ambas situadas en Pakistán. En conjunto, comprende el área más extensa de todas las civilizaciones antiguas, más de 1 millón de kilómetros cuadrados, llegando a su máximo esplendor hacia el 2600 a.C. Del mismo modo que en Mesopotamia o Egipto, depende de su río, el Indo, que se desborda todos los años inundando extensas zonas y depositando sedimentos fértiles. Este inmenso potencial agrícola es la base sobre la cual se desarrolla el urbanismo. Con estas culturas prehistóricas comienza el primer capítulo de la historia de la India, un largo periodo lleno de vestigios hasta el primer milenio antes de Cristo, es decir, hasta que la península entra en la historia gracias a sus documentos literarios. Pero para apreciar la historia de la India hace falta tomar en consideración estas culturas urbanas prearias. Solo sabemos una cosa. Esas ciudades tan desarrolladas del Indo fueron destruidas con su agricultura, con sus sistemas de riego y su artesanía hacia el 1750 a.C. ¿Por un cambio climático súbito o por una decadencia gradual interior debido a la regionalización? ¿O por la violencia y la guerra? Lo único cierto es que hacia el 1700 y el 1200 llegó a esa región otro pueblo muy distinto, formado por tribus nómadas. Se llamaban a sí mismos Arya, los nobles. ¿De dónde venían? Seguramente procedían del sur de Asia Central, como todos esos numerosos pueblos que pertenecían a la misma familia lingüística y a la misma área cultural, y que por eso reciben el nombre de indoeuropeos. Extraído de En busca de nuestras huellas, de Hans Kung. Cabalgamos hacia la ciudad de Harappa, configurada como un montículo elevado o ciudadela, que domina un área residencial más extensa. Las ciudadelas parecen haber contenido edificios de naturaleza religiosa, ceremonial y administrativa, pero no existen restos de ningún palacio. En algunas zonas el trazado de la ciudad es evidente, con huellas regulares de una red de calles cruzadas. Utilizaban en la construcción de sus casas ladrillos cocidos y poseían baños o excusados que se vaciaban en un receptáculo de cerámica o directamente en el desagüe de las calles. En la ciudad de Mohenjo-Daro transcurre la mayor parte de la vida urbana y la ciudadela se ubica hacia el oeste. No podemos destacar ningún elemento que se identifique como palacio.
sino una serie de edificios que tienen que ver con el control político, sin diferencias entre ellos, lo que hace suponer que las estructuras de poder en las ciudades del Valle del Indo no eran monárquicas. Hay muchos hallazgos, armas, utensilios de todo tipo y sobre todo varios miles de sellos de estiatita. ¿Pero qué significa en el sello, por ejemplo, el unicornio? Ese legendario animal fabuloso del que se pensaba en la antigüedad que provenía de la India. ¿O qué función tiene en el sello un hombre sentado? ¿Un señor de los animales? ¿Una suerte de protosiva? ¿O un yogui sumido en la meditación? En todo caso, muchos expertos suponen que determinadas técnicas indias de respiración y meditación, así como ciertos elementos del culto a la fecundidad, se remontan a la cultura del Indo. Posiblemente, pues, un preestadio de la religión hindú. Extraído de En busca de nuestras huellas, de Hans Kung. Hacia el 1500 a.C., basándonos en las evidencias literarias, se desarrolla el denominado periodo védico. Este nombre proviene de la composición de los Vedas, los textos sagrados más antiguos de los indoarios, que comprende entre el final de la civilización del Valle del Indo y la segunda urbanización, que comienza en la zona central de la llanura indogangética. Esta cultura védica se ubica en las zonas del norte y noroeste del subcontinente indio, y sus unidades políticas se dividen en Yana o Kristi, Vis y Grama, que significa literalmente aldea. El Rashtra o provincia se encuentra gobernado por un Rayan o rey, que a veces se lo llama Gopa o protector, y ocasionalmente Samrat o jefe supremo. Este es elegido de entre los miembros de los Rainya, la casta hereditaria real, que con el paso del tiempo se convertirá en la casta kshatriya de guerreros. A mediados del primer milenio a.C. surge un conjunto de estados que coexistieron en el norte y el noroeste de la India, los Mayámpadas, recogidos en la Anguttara Nikaya, unos escritos budistas agrupados numéricamente. Estos nos hablan de 16 grandes reinos, con distintos tipos de organización, unos monárquicos hereditarios y otros configurados como repúblicas democráticas, donde existen consejos de deliberación. Un rey del mundo, un rey justo y virtuoso que proporciona protección legítima, cobijo y seguridad para todos, es aquel que solo gobierna con la virtud. Esa ley no puede ser derrocada por ningún ser humano, sea quien sea, ni por ninguna criatura hostil. Extraído de Anguttara Nikaya, de Nyanaponika Thera. Hacia el 320 a.C. surge el Imperio Maurya, el primer gran imperio unificado de la India, recogido por la dinastía Maurya y dominando todo el norte y centro de la India y algunas regiones de Afganistán y Pakistán. Su origen se remonta al reino de Magadha, en los llanos de la cuenca del Indo y del Ganges, en la actual ciudad de Bengala. El imperio se funda en el año 321 a.C. por Chandragupta Maurya, que había derrocado previamente a la dinastía Nanda y comenzado a ampliar su poder a través de la India central y occidental. El imperio Maurya es quizás el mayor imperio que haya gobernado el subcontinente indio hasta la futura llegada de los británicos. Su decadencia comienza 50 años después de la muerte de Ashoka y se disuelve en el año 185 a.C. con la fundación de la dinastía Sanga en Magadha. Bajo el mandato de Chandragupta, el imperio Maurya libera la región de la ocupación macedonia, derrotando a los invasores conducidos por Seleuco I, uno de los generales del ejército de Alejandro Magno. Bajo Chandragupta y sus sucesores, tanto el comercio interno como externo, la agricultura y las actividades económicas prosperan y se amplían a través de la India gracias a la creación de un sistema único y eficiente de finanzas, administración y seguridad. El efecto quizá más significativo de la campaña de Alejandro fue el ejemplo que dio a los gobernantes indios. Era la primera vez que ellos podían ver encarnado en la persona de este gran conquistador el antiguo concepto védico del Chakravartin,
el emperador universal, que hasta entonces parecía haber pertenecido al fabuloso mundo de la mitología. Extraído del Círculo de la Sabiduría, de Ignacio Gómez de Liaño. Tras la guerra de Kalinga, el imperio experimenta medio siglo de paz y seguridad bajo Ashoka. La India se convierte entonces en un imperio próspero y estable, de gran poder económico y militar, cuya influencia política y comercio se extienden a través de Asia Central y Occidental. La India también disfruta de una era de armonía social, transformación religiosa y extensión de las ciencias y el conocimiento. La adhesión de Chandragupta Maurya a la religión Jaina genera una renovación social y religiosa en su sociedad, mientras que la conversión de Ashoka al budismo supone la fundación de un reinado de paz social y política, por medio de la no violencia. Ashoka propicia la expansión de los ideales budistas en Sri Lanka, el sudeste de Asia, el Asia occidental y el Mediterráneo europeo. Algunos creen que es en esta época cuando se escribió el Brihaspati Sutras, lo que podría fundamentar esa libertad religiosa sin precedentes que se vivió en aquella época. Desde un principio el budismo aceptó la reencarnación o transmigración, una creencia común en la India de aquella época. Pero el budismo sistematizó rigurosamente esta creencia porque será el fundamento principal del conjunto de su doctrina. Es decir, los individuos ignorantes y deseosos de placer vagan sin cesar de una existencia a otra, el samsara. Su nueva vida, más o menos dolorosa, se deberá a los actos buenos o malos que hayan realizado en sus existencias anteriores, lo que se conoce como karma. Extraído de El budismo, de Pilar Romero de Tejada. Durante el siglo III a.C. surge el periodo Sangam, el apogeo de la literatura tamil y sus tres dinastías o los tres reyes coronados de Tamikalam, Chera, Chola y Pandya, que gobernarían varios territorios al sur de la India. La literatura Sangam aborda temas de historia, política, guerras y cultura del pueblo tamil durante este periodo. Los sabios escriben sobre las gentes comunes y sus preocupaciones, a diferencia de los escritos sánscritos, que en su mayor parte son brahmanes. Los escritores Sangam provienen de diferentes clases sociales y no son habitualmente brahmanes, pues pertenecen a diferentes credos y profesiones, como agricultores, artesanos, comerciantes, monjes, sacerdotes e incluso príncipes. Era un hombre que había oído hablar mucho de la preciosa y aromática madera de sándalo, pero que nunca había tenido ocasión de verla. Había surgido en él un fuerte deseo por conocer la apreciada madera de sándalo. Para satisfacer su propósito, decidió escribir a todos sus amigos y solicitarles un trozo de madera de esta clase. Pensó que alguno tendría la bondad de enviársela. Así, comenzó a escribir cartas y cartas durante varios días, siempre con el mismo ruego. Pero un día, de súbito, mientras estaba ante el papel pensativo, mordisqueó el lápiz con el que tantas cartas escribiera. Y de repente olió la madera del lápiz y descubrió que era sándalo. Extraído de Antología de Cuentos de la India, anónimo. Hacia el año 200 a.C. se conforma la era clásica de la India, dividida entre varios periodos desde el declive del Imperio Maurya y el surgimiento de la dinastía Satavahana. La era dorada del hinduismo se desarrolla en el siglo IV después de Cristo, con el Imperio Gupta, a pesar de la gran cantidad de reinos que gobernaban la India en aquel momento, como el Imperio Satavahana, gobernado por una dinastía real centrado en Ambragati, Andhra Pradesh, así como en Hunar o Pune y Pakistán o Paitan en Maharashtra. Los Satavahanas comienzan como feudatarios de la dinastía Maurya, pero con el tiempo declaran su independencia.
Son conocidos como patrocinadores del hinduismo y del budismo, además de ser uno de los primeros estados indios en acuñar monedas con grabados de sus gobernantes. Formaron un puente cultural y tuvieron un papel decisivo en el comercio y la transferencia de ideas y cultura entre la llanura indo-gangética y el extremo sur de la India, además de ofrecer la protección contra invasores extranjeros como los sakas, yavanas y pajalvas. Sus luchas contra los sátrapas occidentales continuaron durante un largo tiempo. Los gobernantes más notables de la dinastía Satavahan, Gautranipurta Sakerni y Sigyarna Sakerni, consiguieron finalmente derrotarlos y detener su expansión. El Imperio Shunga es fundado por la antigua dinastía india de Magadha, que controló vastas zonas del subcontinente indio hacia el 1800 a.C. La dinastía es fundada por Pushyamitra Shunga, destructor del Imperio Maurya, quien reinó durante 36 años, y es sucedido por su hijo Ignimitra, estableciendo la capital del nuevo estado en Pataliputra. Llegan a ser 10 soberanos Shunga, pero con la muerte de Ignimitra, el imperio entra rápidamente en decadencia hasta ser desintegrado. Tanto inscripciones y monedas indican que gran parte del norte y del centro de la India estaba en poder de pequeños reinos y ciudades-estado, por lo que no estaban sometidos a la autoridad Shunga. El arte, la educación y la filosofía y otras formas de conocimiento florecieron durante ese periodo. De él se conservan pequeñas figuras de terracota, grandes esculturas de piedra y monumentos arquitectónicos como la estupa de Bharut y la gran estupa Sanchi. Los monarcas Shunga ayudaron a establecer la tradición del mecenazgo real a la educación y el arte. La escritura usada en el imperio era una variante brahmi y se empleó para escribir el idioma sánscrito. El Imperio Shunga destacó además como patrocinador de la cultura india en un momento de apogeo del pensamiento hindú, una actitud que favoreció el reforzamiento del Estado. Cuando un hombre piensa en los objetos de los sentidos, le nace el apego por ellos. Del apego nace el deseo, del deseo surge la ira, de la ira viene el extravío, del extravío la pérdida de memoria, de la pérdida de memoria la destrucción de la sabiduría, y por la destrucción de la sabiduría es destruido el hombre. Extraído del Bhagavad Gita, la canción del Señor. Los reinos del noroeste y las culturas híbridas surgidas del subcontinente indio incluyen el reino indogriego, gobernado por Meandro I, un reino que duró casi 2 siglos, gobernado por una sucesión de más de 30 reyes indogriegos, que frecuentemente estuvieron en conflicto entre sí. Otro de ellos es el reino indoescita, los descendientes de los sakas, que migraron desde el sur de Siberia a la India. Desplazando a los indogriegos, llegaron a gobernar un reino que se extendía desde Gandhara hasta Mathura. El reino indoparto, gobernado por la dinastía Gondopharida, nombrada así por su primer gobernante Gondophares, establecen en Taxila, en la actual Punyat, su residencia habitual. Y por último, el reino indo-sasánida, que se expandió en la región del actual Baluchistán, en Pakistán, donde la mezcla de las culturas india e iranía dio origen a una cultura híbrida bajo el gobierno de los indo-sasánidas. A mediados del siglo I después de Cristo, Kujula Kazpitses funda el imperio Kushan a partir de una tribu indoeuropea llamada Yuezhi. Durante el reinado de su nieto, Kanishka el Grande, el imperio se extiende hasta abarcar gran parte de Afganistán y las partes norteñas del subcontinente indio, hasta áreas tan lejanas como Saqueta y Sarnath, cerca de Beranés. Los Kushan juegan un papel importante en el establecimiento del budismo en la India y en su posterior expansión hacia Asia Central y China. El imperio enlaza el comercio marítimo del Océano Índico con el comercio de la Ruta de la Seda e impulsa el comercio de las largas distancias, en especial entre China y Roma. Los Kushan aportan nuevas tendencias al periodo naciente y de florecimiento del arte de Gandhara, que alcanza su clímax durante el gobierno de Kushan. Hacia el siglo III, el imperio Kushan en la India se desintegra, con su último gran emperador, Vasudeva I. El arte indio comienza en el Valle del Indo, con
piezas sencillas realizadas por las civilizaciones del Neolítico, en torno al año 600 a.C., cuando florece el arte Shunga, caracterizado por la imagen antropomorfa de Buda, que se populariza durante el Imperio Maurya con la veneración de los stupa, un monumento funerario donde se encuentran las reliquias de Buda o algún santo budista. El stupa como tal fue concebido por Ashoka como un símbolo cósmico que reproduce la estructura del universo. El domo representa en su forma estructural la bóveda celeste, asentada firmemente sobre la tierra. Su planta es un mandala rodeado por una balaustrada denominada Vetika, que se abre hacia los 4 puntos cardinales. Hoy contamos en La Brida con Mónica Álvarez Font, quien simultáneamente realizó su formación de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, con otra formación complementaria dentro del ámbito de la filosofía oriental y la práctica del yoga. Esta etapa de formación finaliza con una amplia obra pictórica de gran formato, de tipo simbolista, titulada Animalario Consciente, expuesta de forma individual y colectiva en diferentes lugares de Barcelona y Cataluña. En 2002, tras finalizar los cursos de doctorado, funda en Barcelona Imaging Art, un espacio creativo de artes plásticas. Mónica Álvarez gradualmente ha ido sustituyendo la actividad artística por la pedagógica. Encuentra en el mandala un concepto donde confluye el aspecto creativo artístico con el psicológico meditacional. En Imaging Art aplica a cada día la estructura mandálica en sus propuestas didácticas, dirigidas al aprendizaje de las técnicas propias de las artes plásticas. Por ello, Imaging Art ha supuesto un valioso desarrollo para la tesis que se fue dando forma desde el 2004 hasta el 2016. Tesis cuyo objetivo de estudio son las estructuras mandálicas. Para este fin, realizó un viaje de investigación a la India. Profundizó en la fenomenología del mandala en su país originario. Mónica Álvarez ha realizado en los últimos años multitud de sesiones y cursos en Imaging Art, pero también en otros certámenes, para dar a conocer la teoría y la práctica del mandala en su modo más creativo. Actualmente, tras obtener el título de doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, con la tesis Estructuras Mandálicas, Diagramas del Saber y su aplicación en las pedagogías y procesos de la creación, continúa con su labor de dirección y pedagogía en Imaging Art, así como de investigación artística. La ciencia de la geometría sagrada nos permite conocer el significado y el simbolismo de las formas, como en el caso de los mandalas y la Trimurti o Trinidad hindú. ¿Cómo comienzan a desarrollarse los primeros mandalas? Los primeros mandalas comienzan a desarrollarse en el seno de las diferentes técnicas tántricas y yógicas. De hecho, debemos contextualizar los mandalas en algo consustancial a la cultura hindú como el yoga. Se encuentran vestigios del yoga con posturas específicas grabadas en bajorrelieve en piedra en el Valle del Indo, origen de la civilización, con una datación cercana al tercer milenio a.C. De hecho, los mandalas son uno de los símbolos más representativos del tantrismo. Recordemos que esta práctica, que incluye gran variedad de sistemas, estos sistemas hay 2 ramas principales, la hinduista y la budista, y a su vez están divididas de diferentes filosofías y escuelas. Todo ello también va generando diferentes modelos de mandalas. Tengamos en cuenta que la eclosión del budismo en India es bastante posterior a las primeras manifestaciones de la variada espiritualidad hindú. De hecho, surge dentro de este rico caldo de cultivo espiritual gestado durante milenios. El budismo adopta formas preexistentes que ya habían. El objetivo del Tantra, así como del yoga, es la armonización de los cuerpos del ser humano, la constitución física, emocional, mental, y a su vez la reintegración del individuo en una conciencia primordial, que en el hinduismo llaman Shiva, la integración en la fuente original. Mandala sería como un mapa de retorno al origen.
Los mandalas culturales hindú-budistas son complejos diagramas geométrico-artísticos con una gran variedad de esquemas y modelos, como comentaba antes, que responden a la gran diversidad de filosofías y escuelas. Y en estos mandalas lo que podemos ver es la relación arquetípica entre el orden psicológico y el cosmológico, entre el microcosmos individual en relación con el macrocosmos absoluto. Generalmente son circulares, con una información jerarquizada en torno al centro. Y estos diagramas acompañan al devoto en las prácticas de meditación y comunión con lo divino. Los podemos encontrar pintados en el suelo con arenas de colores, con pigmentos sobre tela, sobre muros y también erigidos de forma tridimensional como la stupa que mencionabas antes, o con una auténtica dimensión arquitectónica, como las gopuram, que son torres templo hindú, que podríamos asemejarlas mucho con los milenarios zigurats mesopotámicos. De hecho, pues igual que el zigurat, son plataformas de observación del cosmos y a la vez de comunión con lo divino. Son templos y palacio de lo divino. Los mandalas los podemos encontrar pues muy anteriores al mandala cultural indo-budista. Los protomándalas, las estructuras mandálicas primogenias, de hecho respondían a una necesidad imperiosa que tenía el ser humano de orientarse tanto en el espacio como en el tiempo. El ser humano necesitaba comprender el devenir del tiempo, sus cambios estacionales, con los respectivos cambios climáticos asociados a estos. Entonces, observar y registrar los astros más referenciales, como el Sol y la Luna, entender los ciclos naturales pues, de un día, el día y la noche, de un mes con el movimiento de la luna, de un año con todo el círculo y curso solar. Todo esto ya propone de alguna manera una narrativa circular que el ser humano de forma natural supo registrar. De hecho, si tenemos en cuenta las primeras cartografías celestes, los primeros mapamundis, son circulares. Estos dispositivos, de hecho, pues como la brújula o un reloj, de alguna manera nos orientan en el espacio, poniendo en evidencia un centro fundamental al marcar las direcciones fundamentales del espacio. El norte, el sur, este, oeste, el arriba y el abajo. De alguna manera, establecer este centro fundamental, que es un principio básico del mandala, fue crucial para fundar las primeras ciudades y con estas el resurgir de las grandes civilizaciones. Tenemos que recordar que tanto en el rito fundacional de un altar, de un templo y de una ciudad está la estructura mandálica. O sea, es un punto que se expande en las direcciones fundamentales del espacio. Y así es como comienzan a desarrollarse los primeros mandalas, respondiendo a una intuición y necesidad que tenía el ser humano de orientarse en el tiempo y el espacio y de ponerse a favor y en comunión con los poderes trascendentales. ¿Sobre qué pilares establecen sus fundamentos? Encontramos los fundamentos del mandala en las propias tradiciones espirituales que lo originan. El Vastu Purusha Mandala es un mandala paradigmático, uno de los más significativos de la India brahmánica, y no es precisamente circular. No obstante, su forma de cuadrado fundamental cristaliza el movimiento circular del Sol y la Luna, en torno a un centro donde se sitúa la morada de Brahma. Brahma es el dios hindú de la creación, y este mandala tiene un carácter cosmogónico, el cual intenta explicar a través de un mito la creación del cosmos. En este mito, Purusha es el espíritu primordial, una entidad informe y caótica que bloqueaba cielos y tierras, de modo que los dioses se vieron obligados a contenerlo sentándose sobre él y esperando que el poderoso Brahma lo sometiera. Brahma lo subyuga y lo ordena de forma geométrica boca abajo y lo encaja en este cuadrado fundamental. Purusha muchas veces es representado como este ser humano primigenio, inscrito en esta retícula cuadrangular en postura del sacrificio. Su cuerpo está alineado en el eje noreste-sureste, su cabeza en la esquina noreste.
todo un conjunto de símbolos donde los ojos representan el sol y la luna, el ombligo el corazón de Brahma. Bueno, es un conjunto de símbolos para explicarnos este mito de la creación. Este diagrama, como vemos, nos explica un mito cosmogónico y a la vez es planta fundamental para las construcciones de edificios sagrados, los cuales siempre guardan correspondencias cósmicas. El Vastu Purusha Mandala es el núcleo de las ciencias védicas del diseño y planificación de los espacios sagrados. Este saber se recoge en los textos del Vastu Shastra, formulado desde hace más de 4.000 años, el cual ha ido evolucionando a lo largo de los siglos hasta el Vastu Vidya actual, que sería una disciplina homóloga al Feng Shui. Ahí podemos encontrar los fundamentos del mandala en estas primeras nociones cosmogónicas y de orientación en el espacio. Y atendiendo a la tradición budista, otro ámbito donde la práctica del mandala es muy profusa y vigente, encontramos sus pilares en el mismo nacimiento de Buda. El nacimiento de Buda, como muchos grandes personajes históricos, tienen un halo de leyenda. Se dice que fue un niño extraordinario, que ya nació con la capacidad de andar y hablar. Entre varios de los componentes mágicos que rodean su nacimiento, hay un texto chino de Foshu Shang Ananjin, el cual vincula al Buda directamente con la transmisión y creación del mandala, o sea, con los pilares de sus fundamentos. Este texto chino dice que una vez nacido el bellísimo bebé, sin ninguna ayuda se separó del regazo de su madre y comenzó a caminar. Dio primero unos pasos hacia el norte, después giró y sus pasos se dirigieron al este, luego volvió a girar y se dirigió al sur, para detenerse de nuevo y más tarde marchó hacia el oeste. De esta manera completó su recorrido de nuevo en el norte. Dio 7 pasos en cada una de las 4 direcciones de los puntos cardinales, señalando con un brazo el cielo y con otro la tierra, y proclamó: «Yo soy el único venerable tanto en el cielo como en la tierra». Huelga decir que la reina madre y todos los súbditos se quedaron admirados ante los milagrosos pasos. Por si no fuera poco, en cada paso crecía una flor de loto. Cada flor era de un color según su orientación. Cuando el bebé príncipe Siddhartha Gautama finalizó todo el recorrido, había creado un armonioso mandala, con la cruz de flores de loto de intensos colores, los cuales indicaban las 4 direcciones del espacio, más la quinta que estaba en el centro, así como los diferentes elementos naturales. Así pues, los primeros pasos del bebé Siddhartha Gautama fueron para crear un mandala en beneficio de la humanidad. Y aquí, en esta leyenda del nacimiento de Buda, también vemos cómo se establecen los fundamentos del mandala. Además de la popular forma circular, ¿qué elementos son esenciales para la configuración de los mandalas? Hay elementos esenciales para la configuración de los mandalas que efectivamente van más allá de la forma circular que propone el término mandala. Podemos recordar que este término es sánscrito, es una lengua milenaria de la India que significa literalmente círculo. También halo, globo, anillo, siempre haciendo referencia a lo circular, pero a veces no tiene que ser necesariamente circular, puede tener una dinámica circular. A la vez, este término se refiere también al círculo simbólico, que representa un espacio sagrado para albergar algún aspecto de la divinidad. Es morada de lo divino. Esta intención en el mandala también sería un elemento esencial. Encontramos figuras fundamentales como el cuadrado, el triángulo, la cruz, que aunque no sean circulares, pueden estar dispuestas de tal manera que evoquen a un centro y a su vez configuren una dinámica circular. El círculo y el centro serían elementos esenciales del mandala, aunque a veces no fueran explícitos. De hecho, el mandala se sostiene en el poderoso simbolismo del centro, ¿no? El centro es ese lugar fundamental de donde todo surge, es esa semilla, fuente de todo,
y esa primera respiración de Brahma, ese Om, esa vibración primera que a todos nos une, sería uno de los elementos esenciales también, ¿no? Tener esta noción de que todo está unido de alguna manera. Mircea Eliade nos habla que el mandala es un imago mundi, o sea, un esquema que representa la imagen del mundo, y a la vez es un lugar para colocar los diferentes aspectos de lo divino, de los poderes trascendentales. El círculo, el centro, las figuras esenciales que se pueden desarrollar en el espacio intermedio que encontramos entre el círculo y el centro. Pues también es otro de los elementos que muchos estudiosos consideran, ¿no? Este espacio intermedio que se jerarquiza en torno a un centro. De hecho, los elementos esenciales para la configuración del mandala, hay aspectos geométricos, como sería el punto, el círculo y este espacio intermedio que permite la irradiación de ese punto, y esa circunferencia, círculo o esfera protectora que contiene la diversidad de todo un despliegue original de un punto común. En cuanto a la tradición espiritual y sagrada hindú, ¿qué usos o funciones posee esa configuración geométrica? En India vamos a encontrar configuraciones geométricas que tienen una función propiamente simbólica, que se ponen al servicio de las diferentes filosofías y sistemas espirituales. Por un lado vamos a encontrar aquellas configuraciones que son más herméticas, dirigidas para iniciados en el seno más devocional y monástico, ya sea en un ashram hindú o en un monasterio budista. Estas son estructuras que responden a una tradición histórica con un simbolismo inamovible, porque todo tiene un significado concreto, y tienen una operatividad dentro de una liturgia concreta. Van acompañados de mantras, que sería la contrapartida sonora del mandala. Van acompañados de mudras, que son las diferentes posiciones de las manos. Es oportuno reseñar que dentro de estas configuraciones mandálicas hay lo que Ramachandra Rao define como yantras. De hecho, el yantra y el mandala son primos de hermanos, son configuraciones geométricas simbólicas con el mismo fin. Lo que los yantras serían unos diagramas mucho más geométricos, menos coloristas, más definidos dentro del brahmaísmo, del shivaísmo, del vishnuísmo. Cada aspecto de Brahma tiene su propio yantra. Y luego también podremos encontrar otro tipo de estructuras mandálicas más del dominio de las gentes de a pie, más populares, más del ámbito folclórico, también con funciones simbólicas y con fines espirituales y mágicos. A grosso modo podemos desglosar elementos del yantra hindú que son comunes a todos los yantras. Generalmente el cuadrado viene a simbolizar la tierra, la media luna el agua, el triángulo ígneo es el fuego. Continúa con el círculo, que el círculo ya nos hace referencia al aire, al universo, a la totalidad, y el bindu sería ese punto central, esa semilla originaria de donde todo sale, que viene a ser el éter. En conjunto, pues forman una progresión que asciende y desciende, del bindu se expande y se reabsorbe. Pensemos que la variada espiritualidad hindú hay concepciones que la unifican, por ejemplo, la idea de que todos salimos de esa semilla original, de esa respiración de Brahma, de ese sonido primordial, el Om. El Om es el bindu del mandala del universo, el cual se expande para luego volverse a reabsorber. Tal como comentaba antes, en la planta arquitectónica de los templos hindús también podemos ver esta evolución mandálica. Tienen estructuras mandálicas que sostienen la proyección del templo. Y eso es muy evidente, pues por ejemplo, las torres de Menaski en Madurai, o en el templo Cueva Elefanta, que es una cueva excavada en la roca viva, pero organizada en una base de estructura mandálica. De estructuras mandálicas también muy interesantes es la que podemos hallar en los principios de la geometría y escultura sagrada.
Es lo que Alice Bonner redescubrió en el Vastu Shatra, llamándolo el esqueleto del universo. El esqueleto del universo es un círculo, una cuadratura de un círculo, que el cuadrado representa la Tierra, el círculo el aire, y estas líneas verticales que lo subdividen hacen referencia al fuego, la línea horizontal sería el agua y las diagonales harían referencia al dinamismo de los vientos. Es también una importante estructura mandálica sin ser un mandala en sí, llamado Panjara o esqueleto del universo. Son estructuras que enlazan los principios sensibles con los suprasensibles y que organizan los ritmos de una escultura sagrada, por ejemplo. A un nivel popular, folclórico, mucho más libre y creativo, aunque siguiendo una milenaria tradición, vamos a encontrar lo que se llaman Rangoli, Kolam o Mandala. India tiene una gran diversidad de dialectos y estas palabras de hecho vienen a referirse al mandala. Estos mandalas también se pueden hacer con pigmentos de colores, con flores o con polvos de arroz. Son también muy geométricos, muy intrincados. Tuve la oportunidad de ver en directo cómo las señoras del sur de la India o de la India meridional lo realizaban a primera hora de la mañana para celebrar el día, para conmemorar una efeméride, un nacimiento, una boda. Generalmente se hacen con polvo de arroz para que los pájaros a lo largo del día se vayan alimentando de él. Son muy bonitos y realmente las mujeres entre ellas intercambian la información de estos patrones con revistas. No me puedo imaginar que existía este tipo de revistas si no vas allí y los ves. Y en las grandes ciudades, ya fuera del medio rural, que no es posible hacer estos despliegues gráficos en el suelo, pues existen unos adhesivos grandes para poderlos poner en el umbral de tu puerta. Es una curiosidad que si no vas a India no la ves. Radio Sapiens, la radio con los mejores expertos de mirada tecnocientífica y profesional. Nos encontramos ahora en el año 320 después de Cristo, en la época dorada de la India, cuando gran parte del subcontinente se encuentra unido bajo el imperio Gupta. Se trata de una época marcada por grandes avances en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, la dialéctica, la literatura, la lógica, las matemáticas, la astronomía, la religión y la filosofía. Es el momento de la aparición de los números indoarábigos, un sistema de notación posicional que se origina en la India y luego se extiende por el resto de los territorios árabes y más tarde por Europa. La paz y prosperidad que reinaron en el imperio de los soberanos Gupta permite la realización de empresas tanto científicas como artísticas. El culmen de esta creatividad cultural se evidencia en las magníficas obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas de la época. Aparecen grandes intelectuales como Kalidasa, Aryabhata, Varahamihira, Vishnu Sarna y Vatsyasana, quienes logran grandes avances en muchos campos académicos. Se trata, pues, de un punto de inflexión en la cultura india. Los Gupta realizan sacrificios védicos para legitimar su gobierno, pero a su vez también apoyan el budismo, que sigue siendo una alternativa a la ortodoxia brahmánica. La ciencia y la administración política florecen durante esta era. Los estrechos lazos comerciales también hacen de la región un importante centro cultural, que influye en los territorios vecinos, como el archipiélago malayo, Birmania, Ceilán e Indochina. En la última etapa satapajana, los artistas indios consiguen un modelado mórbido y suave, plenamente sensual, sobre todo en el tratamiento de los cuerpos femeninos. Comienzan a aplicar nuevas proporciones alargadas y tranquilas, que aumentan el encanto de estas figuras relajadas y sensuales. Extraído de Cultura y Arte Indostánicos, de Ernesto Ballesteros. Nos situamos en Decán, hacia mediados del siglo III después de Cristo. Es la época del Imperio Vakataka.
los sucesores más importantes de los Satavahanas y contemporáneos de los Guptas en la India septentrional. Los Bhagatakas son conocidos por haber sido protectores de las artes, de la arquitectura y la literatura. Patrocinan muchísimas obras públicas y algunos de sus monumentos son un legado que se conserva hasta nuestros días, como las Viharas y Chaitias de las grutas de Ajanta, una serie de 30 monumentos tallados en roca, la inscripción del pilar de Allahabad de Samudragupta del siglo IV, que menciona a Kamarupa y Dabhaka como reinos vecinos del imperio Gupta. Según la historia, Dabhaka fue absorbido por Kamarupa, que creció hasta convertirse en un gran reino. Kamarupa fue gobernado por 3 dinastías, Varman, Mleccha y Pala, con sus 3 capitales, Guwahati, Tezpur y Gauhati del norte, respectivamente. Hacia el sur del subcontinente, en torno al siglo IV, con el reino Pallava, aparecen las primeras inscripciones sánscritas en escritura granza. Con ellos emergen los grandes poetas y la arquitectura dravidiana, con la que construyen templos y academias hindúes, tanto en Mamayuparan como en Kanchipuram, además de otros lugares. La práctica de dedicar templos a diferentes deidades se pone de moda, seguida por una arquitectura y escultura más refinada, con el estilo Vastu Sastra. Apegados a la acción, ignorantes, como ellos obran, oh descendiente de Bharata. Así debe obrar, despegado de la acción, el sabio, para mantener el orden del mundo. Extraído del Bhagavad Gita, la canción del Señor. En el año 345 de nuestra era, Mayurasambha funda la dinastía Kadamba, originaria de Karnataka, con un potencial de desarrollo descomunal, proporcionado por los títulos y epítetos asumidos por sus gobernantes. La fama de los Kadamba alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de Kakustavarna, un gobernante notable con el que incluso los reyes de la dinastía Gupta tejieron alianzas matrimoniales. Los Kadamba, contemporáneos de la dinastía Ganga occidental, conformaron los reinos nativos más antiguos que gobernaron el país con absoluta autonomía. Tras su declive, la dinastía continuó gobernando como feudataria de los imperios Kannada mayores, Chalukya y Rashtrakuta, durante otros 500 años, hasta que se ramificó en dinastías menores, como los Kadamba de Goa, los Kalamba de Jalasi y los Kadamba de Jangal. Hacia la primera mitad del siglo V, los indoeftalitas o hunos de Alchón, encabezados por Toramana, se establecen en el actual Afganistán, invadiendo la región norteña de Pakistán y el norte de la India. El hijo de Toramana, Mihrakula, se traslada al este, cerca de Pataliputra, en el centro de la India, realizando una despiadada persecución de los budistas y la destrucción de sus monasterios. Pero los hunos fueron finalmente derrotados por una alianza del Maharaja Yasodharman de Malwa y el emperador Gupta Narasimhagupta hacia el siglo VI. La brida, a galope por la historia. En el año 606, el norte de la India se encuentra gobernado por Harsa, hijo de Prabhakarbardhana y hermano menor de Rayabardhana, todos miembros de la dinastía Pushyabhuti. Tras la caída del imperio Gupta a mediados del siglo VI, vuelven a predominar las repúblicas y los estados monárquicos de menor tamaño. El vacío de poder ocasiona el surgimiento de la dinastía Vardhana de Tanesar, unificando las repúblicas y monarquías desde el Punyab hasta el centro de la India. Tras la muerte de Prabhakarbardhana y Rayabardhana, los representantes del imperio coronaron emperador a Harsa, obteniendo el título de Maharaja, cuando contaba tan solo con 16 años de edad. La paz y prosperidad que dominaron el imperio convirtió la corte de Harsa en un centro cosmopolita que atrajo a intelectuales, artistas y visitantes religiosos desde lugares muy apartados. Es durante esta época cuando Harsa se convierte al budismo. Pocos de entre los seres humanos son los que cruzan a la otra orilla. La mayoría solamente suben y bajan por la misma. Pero aquellos que obran de acuerdo con la enseñanza cruzan más allá de las pasiones y alcanzan el nirvana. Extraído del Dhammapada, la enseñanza de Buda.
Durante el periodo clásico tardío, en el siglo VII, se origina una lucha tripartita que finalizará en el siglo XIII, con el surgimiento del sultanato de Delhi, en el norte de la India. Declinan los sacrificios sauta, mientras que las tradiciones iniciáticas del budismo, el jainismo, vishnuismo y shaktismo se expanden por las cortes reales. Se produce el arte más refinado de la India, considerado el compendio del desarrollo clásico y el desarrollo de los sistemas espirituales y filosóficos del hinduismo, el budismo y el jainismo. El budismo indio del noroeste se debilita en el siglo VI, tras la invasión de los hunos al Chon. Ya en el siglo VII, Kumarila Bhatta funda su escuela de filosofía Mimamsa, defendiendo la postura de los rituales védicos frente a los budistas. Y en el siglo VIII, Adi Shankara viaja por el subcontinente indio para propagar y extender la doctrina de Advaita Vedanta, la cual se consolida, unificando las características principales del pensamiento hinduista y fundando matas, o monasterios, en los 4 puntos cardinales del subcontinente, para la expansión y el desarrollo de la Advaita Vedanta. El que nada desea, puro y diligente, desinteresado y libre de agitación, renunciando a toda empresa, el que no se alegra ni odia, no sufre ni desea, abandonando el bien y el mal. Si me es devoto, ese me es querido. Extraído del Bhagavad Gita, la canción del Señor. Hasta el siglo X, 3 dinastías se disputarán el control del norte de la India: los Gulhara Patrihwara de Malwa, los Pala de Bengala y los Rashtrakutas del Deccan. La literatura hinduista se encuentra escrita en sánscrito, un idioma antiguo realizado con distintos tipos de escritura. La más conocida de todas ellas es el Devanagari. Este tipo de literatura hinduista se corresponde con las primeras formas de expresión literaria en idioma sánscrito y abarca más de 200 milenios de historia india. Es un tipo de literatura básicamente de carácter religioso y doctrinal. Sus primeras manifestaciones literarias son los denominados Vedas o escritos del saber. Estos dan nombre al periodo védico que los engloba. Para conocer más sobre el tema en cuestión, contamos hoy en La Brida con el Dr. Francisco Rubio, sánscritista, especialista en védico, sánscrito y otras lenguas indoiraníes antiguas, así como celtología y lingüística comparada. Doctor en Filología Clásica y Lingüística Indoeuropea por la Universidad de Salamanca desde 1993, con una tesis entonces pionera en España sobre cuestiones de lingüística védica. Más tarde, profundizó sus estudios como indoiranista y celtólogo en las universidades de Berlín, Bonn y Colonia, donde impartió docencia en védico, avéstico y lingüística indoiranía. Tras 3 años como investigador y docente en la Universidad de Salamanca en un proyecto para la traducción del Rig Veda, continuó como asistente científico en el Instituto de Indoiranística de la Universidad de Saarland, en Alemania. También estuvo un breve periodo de tiempo en el Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo de Zaragoza. Desde el año 2000 ha impartido docencia online de sánscrito y otras materias indológicas a través de los campus virtuales de las universidades de Salamanca y Murcia. Y actualmente es ayudante doctor en la Universidad de Salamanca, donde imparte lenguas indoiraníes antiguas, así como religiones comparadas y materias relacionadas con la lingüística indoeuropea. El doctor Rubio, a su vez, es autor de numerosos trabajos de carácter académico y prepara en la actualidad diversas traducciones de textos sánscritos a la lengua castellana. ¿Qué puede contarnos sobre estas formas de escritura? Cuando hablamos de escritura en la India, lo primero que hay que mencionar es la escritura de los sellos de la cultura del Indo. La cultura del Indo es una cultura arqueológica que se desarrolla entre el 3500 y el 2500 a.C. aproximadamente. A lo largo del Valle del Indo han quedado ruinas de ciudades bastante impresionantes y allí se han encontrado sellos que probablemente son marcas de propiedad, es decir, solo contienen nombres propios, pero la escritura en sí misma no ha podido ser descifrada. La escritura vuelve a aparecer en la India a partir del siglo III a.C. en las inscripciones en Brahmi, en la escritura Brahmi del emperador Ashoka. Estas inscripciones están en distintos dialectos de indio medio.
es decir, en los distintos dialectos en los que ha evolucionado el indio antiguo. Ahora volveremos sobre esa idea del indio antiguo. De la escritura brahmi es de la que derivan todas las escrituras de la India contemporánea, los distintos alfabetos que se emplean en el norte y en el sur de la India, a pesar de su diversidad formal. El indio antiguo es el conjunto de dialectos que entran con las migraciones de pueblos indoeuropeos a lo largo del principio del segundo milenio antes de Cristo, es decir, entre el 2000 y el 1900 antes de Cristo van entrando una serie de migraciones de pueblos que son portadores de una lengua indoeuropea, es decir, emparentada con el latín, el griego, el germánico, el celta, el eslavo, etc. Los últimos en entrar son los que se quedan en la zona más occidental, en lo que hoy en día es el Punjab, en la frontera entre Pakistán y la India. Y es en esa zona donde se va a desarrollar la literatura védica más primitiva. Luego van a moverse más hacia el centro de la India, pero esa literatura védica, lo importante que hay que retener aquí es que no se escribe, se produce y se conserva en la memoria de manera exclusivamente oral. Los poetas sacerdotes componen himnos a las divinidades y sus sucesores los aprenden de memoria con unas técnicas que permitieron preservarlos prácticamente sin cambiar una sílaba a lo largo de al menos un milenio antes de que empezaran a ponerse por escrito, y en cualquier caso se han conservado hasta hoy en esas técnicas de recitación y de aprendizaje mnemotécnico. Y cuando oímos hoy en día recitar los Vedas, que es una cosa que dura muchísimas horas, incluso varios días, porque son textos extensos que se aprenden de memoria, es como si estuviéramos oyendo una grabación de hace 3000 años. De hecho, la primera ciencia que se desarrolla en la India es la fonética articulatoria, la descripción de cómo se pronuncia, porque un sacerdote no puede equivocarse a la hora de pronunciar un himno a una divinidad en un acto litúrgico, en un sacrificio. Luego se va a desarrollar también la gramática. La primera gramática que llega hasta nosotros es la de Panini, del siglo IV a.C., y va a ser la que, en un portento de análisis del lenguaje, va a detallar todos los mecanismos gramaticales del sánscrito y va a definir el sánscrito como lengua, que es la lengua perfecta. En realidad es la forma literaria del dialecto más occidental del indio antiguo, que se va a preservar como lengua vehicular, lengua de cultura, lengua de ciencia también, es decir, no solo lengua sagrada. La lengua sagrada va a ser el dialecto de los himnos védicos, que es mucho más arcaico, y el sánscrito luego se va a seguir empleando, evidentemente, en los textos religiosos. Porque los brahmanes, a lo largo del periodo que va entre más o menos el siglo V antes de Cristo y el siglo V después de Cristo, van a desarrollar un gran corpus de textos doctrinales, como el Manava Dharma Shastra, el Código de las Leyes de Manu, donde van a describir la sociedad que a ellos les gustaría que fuese la India. Lo mismo va a suceder con los textos épicos. Los brahmanes los conservan y al mismo tiempo los reformulan. El Mahabharata, el Ramayana, contienen una gran cantidad de textos doctrinales, de partes doctrinales. La más famosa es la Bhagavad Gita, el canto del Señor, donde Krishna se manifiesta como divinidad ante Arjuna y además le explica distintos medios, distintos yogas para alcanzar la redención del samsara. Pero a partir del siglo IV de nuestra era, e incluso antes, se va a desarrollar lo que llamamos una literatura clásica, donde, por ejemplo, es muy importante la poesía lírica, el teatro, la erudición, de manera que en el sánscrito no solo se van a escribir textos religiosos o textos sagrados o textos con contenido espiritual. Hay novela, hay cuentos como el Panchatantra, que en el fondo es un texto educativo dirigido a los príncipes, y hay incluso obras de teatro que contienen episodios terroríficos en un cementerio abandonado. Quiero decir, es una literatura muy rica y muy variada. Existe una infinidad de deidades en el hinduismo, que comenzó con la fusión de las creencias de los arios en las fuerzas naturales y posteriormente se agruparon en tríadas. Hacia el siglo V declina el budismo para dar paso a una nueva forma de brahmismo, fundamentada en los cultos populares del Tantra. ¿Podemos englobar el hinduismo como una única entidad o se trataría de varias corrientes religiosas y filosóficas? En efecto, el hinduismo posee una gran cantidad de variantes,
tampoco es algo que nos deba asombrar. Es decir, si uno compara, por ejemplo, un baptista del sur de los Estados Unidos con un luterano sueco y un costalero de la Macarena de Sevilla, pues todos ellos se declaran cristianos, todos ellos son cristianos y sin embargo manifiestan su fe mediante ritos distintos, formas de expresar distintas y probablemente entienden la religión y la aplican en lo personal de una manera distinta. Con el hinduismo pasa exactamente lo mismo. Hay que tener presente, además, que el hinduismo es una religión que se documenta en textos a lo largo de mucho tiempo. Una cosa es la religión védico-brahmánica, anterior al budismo y al jainismo, es decir, anterior al siglo IV a.C., y otra cosa es el hinduismo tal como empieza a manifestarse en esos textos que decíamos, la Bhagavad Gita, las leyes de Manu, a partir de los primeros siglos de nuestra era. Hay una continuidad desde la religión védica, pero se han integrado una serie de elementos, de creencias, de valores éticos que no están presentes en la fase más antigua y que la convierten en algo totalmente nuevo. Esas creencias nucleares son fundamentalmente la creencia en la retribución kármica y en la reencarnación. Es decir, cuando uno muere, vuelve a renacer en otro ser dependiendo de las acciones, la palabra karma quiere decir acción, dependiendo de las acciones que uno ha realizado en esta vida, pero también en las vidas anteriores. De manera que el creyente siempre tiene una incertidumbre, porque no controla completamente lo que le va a pasar. De ahí que surjan desde muy pronto movimientos ascéticos que intentan controlar eso, que intentan liberarse de esa carga del karma, de esa carga de las acciones pretéritas, para dejar de reencarnarse. Esto es una creencia que se comparte con el budismo y con el jainismo. Volver a nacer es algo que implica sufrimiento, porque la vida es sufrimiento. Así que lo mejor que podemos hacer es dejar de nacer otra vez a esta vida. Y entonces los ascetas lo que pretenden en última instancia es cesar ese ciclo, samsara, ese ciclo de reencarnaciones. Junto a eso hay una serie de ceremonias, rituales comunes, muchos de ellos se remiten a antiguos rituales védicos, más o menos transformados, y una serie de dioses comunes que todo el mundo venera. Pero ahí ya, y sobre todo a partir de la Edad Media, se van a generar distintas, lo que llamamos sectas, en realidad hay que decir sampradayas, es decir, distintas vías por las cuales uno puede adorar a Vishnu de varias maneras o a Shiva de varias maneras. Y a lo largo de la Edad Media se desarrollaron distintas teologías, de manera que un Sri Vaishnava, un devoto de Vishnu de esa advocación, pues no practica exactamente la religión de la misma manera que otros. Y lo mismo sucede con las distintas formas de practicar el shivaísmo, la devoción a Shiva como Dios supremo. Eso no quiere decir que haya una competencia entre los que creen en Shiva que no creen en Vishnu, no, simplemente Vishnu queda en la sombra o Vishnu queda integrado como una forma más de Shiva o a la inversa. Esta facilidad tiene que ver también con la figura del gurú, del maestro religioso. El maestro religioso tiene total libertad para construir formas religiosas, formas de redención que pueden atraer a la gente o no. En el fondo, ese tipo de gurús como Buda o como Mahavira, que es el fundador del jainismo, o como más tarde el gurú Nanak en el siglo XV, que funda el sijismo, o distintos gurús que no se han salido del hinduismo, como Kabir, que es un místico hindú del siglo XV-XVI. Todas estas figuras religiosas tienen la capacidad de moldear la religión sin que se rompa una ortodoxia, pero al mismo tiempo son formas que podríamos calificar de centrífugas, porque dispersan enormemente la forma religiosa. El tantrismo que mencionabas es también una de esas corrientes, inmensa corriente religiosa que empieza en el budismo, pero luego se va a integrar también en el hinduismo y es un destilado de creencias populares que en algunos aspectos se apartan del brahmanismo, en otros no. Hay un proceso de sanskritización de todas esas creencias populares por las cuales el brahmanismo siempre va reintegrando en su seno todas esas novedades, de manera que la apariencia es mucho más homogénea de lo que es en realidad. En la cultura india, el yoga es un término que significa conjunción. Se trata de un estilo de vida para alcanzar el moksha. Existen además otros fundamentos morales como la no violencia del jainismo o el zoroastrismo, fundado por Zaratustra. Desde el periodo brahámico se da una peculiar forma de organización social que permite el respeto hacia cada una de las creencias y costumbres de cada grupo. ¿Cómo se concibe dicha estructura social?
La sociedad de la India antigua, tal como aparece descrita en los textos brahmánicos, está fuertemente ideologizada y fuertemente idealizada. En realidad, los textos normativos lo que nos están describiendo es la sociedad tal como le gustaría a los brahmanes que fuera, pero no como era realmente en los primeros siglos de nuestra era, porque en ese momento el occidente de la India ha sido conquistado sucesivamente por griegos, escitas, hunos, partos. Los brahmanes han tenido que salir de la zona occidental, expandirse por toda la India. Allí han entrado en competencia directa con los budistas, que conocieron una enorme expansión durante el reinado de la dinastía Maurya, que es la del emperador Ashoka, entre los siglos IV y II a.C., y por otros reyes luego posteriormente, y que tienen un gran poder en las ciudades, de manera que los brahmanes en realidad se quedan como figuras religiosas en las zonas agrarias. Aún así van a crear una gran cantidad de textos que les va a permitir describirse a sí mismos en la cúspide de la sociedad. No hay que confundir al hablar de castas dos nociones distintas, Varna y Jati. Lo que nosotros llamamos normalmente casta es Varna, que significa en sánscrito color, y alude al color del cordón de algodón que se les daba a los muchachos cuando pasaban una ceremonia de iniciación entre los 7 y 12 años, más o menos. Esa ceremonia de iniciación la pasaban las 3 primeras castas, la última no, porque no era lo suficientemente pura. Los 4 varnas son los brahmanes, que están en la cúspide de la jerarquía, los kshatriyas o guerreros, que son los gobernantes, los vaishyas, en origen los hombres libres de la dish, de la tribu, pero que son los agricultores, los comerciantes, los artesanos, y finalmente los que realizan las tareas serviles o las tareas impuras, que son los shudras. Cuanto más impura es una tarea, más baja es la jerarquía del individuo. Impuro desde el punto de vista religioso, por ejemplo el contacto con pieles de animales, con cadáveres, los que retiran las vacas muertas de las calles, ese tipo de cosas son sumamente impuras. Una cosa es pues ese varna, que es una categoría en principio teórica, porque luego hay muchas subcastas dentro de brahmanes, de kshatriyas, de vaishyas, de shudras. Y otra cosa es la jati, que es el grupo social al que uno pertenece. Jati quiere decir literalmente nacimiento. Uno nace en una determinada casta en la cual los individuos comen las mismas cosas, por ejemplo, unas castas son vegetarianas, otras castas no lo son, o sobre todo se casan dentro de la misma casta. Eso forma grupos, hasta 3.000 castas o algunas más, en la India contemporánea y provoca un verdadero problema social porque, claro, las relaciones entre los individuos se ven mediatizadas por el hecho de que esas castas están organizadas jerárquicamente. De manera que un brahman, aunque sea pobre, puede mirar por encima del hombro a alguien que es de una casta muchísimo más baja. O, por ejemplo, hoy en día, gracias a las ayudas del gobierno, las personas de castas bajas o incluso los intocables, los que están fuera de las castas, los dalit o parias, pueden ejercer la medicina, pero nadie irá a un médico intocable, salvo los intocables. Un brahman, desde luego, no se dejará atender por un médico intocable. Esto constituye un problema sociológico. De hecho, la segregación de los dalit, de los parias, está condenada en la Constitución de la India, pero aún así pues ha costado muchísimo y muchísima ayuda pues ir haciendo que sea algo más ligero de lo que era hace unos años. Y el comportamiento entre castas pues sigue siendo algo profundamente inserto en el comportamiento del individuo. Radio Sapiens, la radio con los mejores expertos de mirada tecnocientífica y profesional. El hinduismo o Sanatana Dharma, cuyo significado es ley eterna, comienza con la fusión de las creencias indias con las de los pueblos arios en torno al 1500 a.C. Los hinduistas creen que los suti no son creaciones del hombre, por lo tanto no son obras de origen intelectual, sino revelaciones directas de los devas a los hombres. Los rishis, sabios o videntes, son los intermediarios que captaron esas revelaciones divinas. Estos textos son universales y eternos. No pueden ser interpretados, sino seguidos al pie de la letra.
Entre ellos encontramos los 4 Vedas, el Rig Veda, el más antiguo, compuesto en la forma más arcaica del sánscrito, el Ayur Veda, o libro de los sacrificios, el Sama Veda, que contiene los himnos del Rig Veda dispuestos para su canto, y finalmente el Atharva Veda, o libro de los rituales. No se trata, pues, de una religión unitaria, pero posee unas creencias similares, como el Maya, que concibe la realidad como una apariencia ilusoria, el Samsara, o creencia en la reencarnación o transmigración del alma, con el correspondiente karma, y el Brahma, o desapego del ser individual para alcanzar la identificación con el universo. Antes de alcanzar el nirvana se ha de pasar por 4 fases. La primera sería la del neófito, que no se reencarnará en el infierno como un animal o un fantasma. La segunda, que termina en un nacimiento más humano en el que se procurará el nirvana. La tercera, cuando la reencarnación tiene lugar en un mundo superior donde se merecerá el nirvana. La última es la consecución del nirvana como resultado de la completa eliminación en la última existencia de los errores, pasiones y odios. Extraído del budismo, de Pilar Romero de Tejada. El hinduismo es, por tanto, un canon socio-religioso, amplio y complejo, que consta de innumerables sectas, cultos y sistemas filosóficos, incluyendo variados rituales, ceremonias y disciplinas espirituales, al mismo tiempo que la veneración de numerosos dioses y diosas. En el caso del Mahabharata, el Ramayana o los Puranas, hacen referencia a un gran número de seres exóticos, describiéndolos como superhombres o subseres. A día de hoy no se sabe hasta qué punto esas narraciones entremezclan la mitología con la realidad, dado que todos esos nombres a los que hacen mención podrían referirse simplemente a otras etnias. La sujeción de los sentidos se produce cuando la mente es capaz de permanecer en la dirección elegida y los sentidos, que se desvían de los diversos objetos del entorno, siguen fielmente la orientación de la mente. Entonces, los sentidos son dominados. Extraído del Satnapada, del Yoga Sutra de Pantajali. Adentrándonos en la mitología india, hallamos una serie de deidades solares, los Aiditas, hijos de Aditi, y el sabio Kasyapa. La denominación Aditya es además un nombre común en la India, como una forma de respeto al dios solar. En el Rig Veda, los Adityas son en total 7 deidades: Amsa, Aryaman, Vaga, Daska, Mitra y Varuna, el más importante de todos ellos. Por otro lado, se encuentran los Asuras, un grupo de deidades sedientas de poder y en constante guerra, consideradas a veces demoníacas o pecaminosas. Son opuestos a los Devas y todos ellos son hijos de Kasyapa. El carácter negativo de los auras evoluciona a través del tiempo, ya que los textos más antiguos indican que los asuras influían sobre los fenómenos morales y sociales, y los devas, por su parte, dominaban los fenómenos naturales. Pero en textos posteriores como los Puranas se describe a los devas como seres divinos y los asuras como demoníacos. Según dice el Bhagavad Gita, todos los seres del universo poseen cualidades divinas de los devas o cualidades demoníacas de los auras, como el orgullo, la ignorancia, el engaño o el enojo. Otro tipo de deidades de la mitología budista e hinduista son los Gandharvas, músicos de los planetas celestiales. Algunos poseen una parte animal, normalmente un pájaro o un caballo. Tienen un talento musical extraordinario y guardan el embriagante jugo de la planta soma, además de componer bellas obras musicales para los dioses en sus palacios. Los Gandharvas actúan como mensajeros entre dioses y humanos. Dentro de una amplia clase de espíritus de la naturaleza se encuentran los Laska, tutores de los tesoros naturales escondidos en la tierra y entre las raíces de los árboles. Tanto en la mitología budista, hinduista y jaina, los Laskas tienen una doble personalidad. Por un lado, pueden ser un inofensivo personaje de cuento de hadas, asociado a los bosques y montañas, pero también una entidad más oscura, como una especie de fantasma o bhuta, similar a los Rakshasas, que recorren el desierto y devoran a los viajeros. La brida,
a galope por la historia. Los Kinnara eran una tribu exótica muy relacionada con los caballos, pues eran unos feroces guerreros expertos en la montura y el combate a caballo. Algunos de ellos eran tribus de ladrones que asaltaban las aldeas usando su experta caballería. El mito de los Kinnara probablemente vino de aquellos jinetes, ya que en los Puranas se los describe como seres con cabeza de caballo. En concreto, se menciona a un asura que tenía cabeza de caballo, y era conocido como Hayagriva, que en sánscrito significa cuello de caballo. En la epopeya Mahabharata se mencionan a los Kinnayas, pero no como seres con cabeza de caballo, sino como seres que eran mitad hombre y mitad caballo, cuyas moradas se encontraban en las regiones del norte del Himalaya. Una deidad rigvédica asociada con el viento o la tormenta es Rudra. En el Rig Veda, Rudra se representa como un dios temible, con referencias a él como Ghora o extremadamente aterrador. Es feroz como una bestia salvaje, como una especie de miedo servil, como una deidad cuya ira se debe minimizar y cuyo favor debe ganarse. Aparece armado con un arco y flechas como brillantes rayos que se extienden entre el cielo y la tierra. En la creencia popular, Rudra es causante de enfermedades y se le pide que mantenga a las aldeas libres de la enfermedad, pues también posee remedios curativos. Es el mejor curandero de entre todos los brujos y posee 1 millar de hierbas sanadoras. Los Maruts son las deidades de las tormentas, hijos de Rudra y Diti, y sirvientes de Indra. El número de Maruts varía dependiendo de las fuentes. En el Rig Veda se los describe como seres muy violentos y agresivos, provistos con armas doradas, dientes de hierro y rugidos de leones. Residen en el norte. Andan en carros de oro tirados por caballos rojizos, llamados Prisati. En la epopeya Ramayana se menciona a los Vánaras, unos seres legendarios descritos como una raza de valientes hombres mono. Según el texto, los Vánaras vivían en el centro del bosque Dandaka, donde el dios Rama los encontró cuando buscaba a su esposa Sita. Los Vánaras le ayudaron en su búsqueda y también le apoyaron en la batalla contra Ravana, el secuestrador de Sita. Los Vánaras son divertidos, infantiles, ligeramente fastidiosos, amables pero fácilmente irritables, hiperactivos, aventureros, honestos y leales. Son más bajos que los hombres corrientes y su cuerpo está completamente cubierto por pelo sedoso de color café, además de poseer una larga cola de mono. Otro tipo de seres o semidioses inferiores son los Nagas, descritos en el Mahabharata como serpientes depredadoras de todas las criaturas, con un veneno virulento y poderoso. Generalmente en el texto aparecen como una mezcla de humanos y serpientes, y otras veces de forma humana y luego en forma de serpiente. Kadru, la madre ancestral de las serpientes, hizo una apuesta con su hermana Vinata, cuya prenda era que la perdedora debía ser esclava de la ganadora para siempre. Ansiosa por asegurar su victoria, Kadru pidió ayuda a sus hijos, pero ellos se negaron. Por lo que Kadru se enojó y los maldijo para que murieran en el sacrificio de las serpientes que realizaría el rey Yanameyaya, hijo de Pariksit, a principios de la era Kali Yuga. Bakusi, rey de las serpientes nagas, supo de esta maldición y fue en busca de la asceta Yarat Karu para ofrecerle en matrimonio a su hermana. De la unión del humano con la serpiente nació un híbrido con la piel estriada y brillante. Al niño se lo llamó Astika. Llegado el día del sacrificio, Yanameyaya atrajo hacia el fuego a todas las serpientes de la tierra. Entonces el sabio Astika se acercó al rey y elogió el sacrificio en términos tan elocuentes que el propio rey le otorgó cualquier favor que quisiera. Astika inmediatamente le pidió que cesara el sacrificio. Y así fue como Yanameyaya cumplió la palabra e interrumpió el sacrificio de las serpientes.
Según el Vishnu Purana y el Bhagavata Purana, el dios Brahma creó a los pisachas, una serie de demonios oscuros y carnívoros. Sin embargo, en el Nilamata Purana se hace mención a unas tribus que habitaron el valle de Cachemira, los nagas y los pisachas. Según la mitología, los pisachas frecuentan lugares de cremación junto con otros monstruos como los bhutas y los betalas. Los pisachas tienen el poder de adoptar diferentes formas a voluntad y también pueden llegar a ser invisibles. Se alimentan de las energías humanas. A veces poseen a los seres humanos, alterando sus pensamientos y provocando una serie de enfermedades y anomalías en sus cuerpos. El origen de los pisachas es desconocido, aunque tal vez sean la personificación de los populares fuegos fatuos. Otros seres demoníacos son los Ráksasa, caníbales devoradores de hombres. Algunos apuntes históricos sostienen que los arios mantuvieron una continua guerra contra los denominados Ráksasas. En el texto épico Ramayana se los describe como creaciones del dios Brahma, quien les entregó dones especiales a sus más fieles devotos, como Vidishan, Hiranyakasipu y Hiranyaaska, que habían sido hombres perversos en anteriores reencarnaciones. Según la mitología, los Ráksasas son conocidos por perturbar los sacrificios, profanar las tumbas, hostigar a los sacerdotes, también por las posesiones humanas y actos similares. Sus uñas son venenosas y se alimentan de la carne humana y comida putrefacta. Cambian de forma, realizan hechizos y frecuentemente se presentan en forma humana o grandes aves. Un tipo de espíritu o vampiro son los betales, que rondan los cementerios, osarios y crematorios, y pueden tomar posesión de los cadáveres a través de los cuales atormentan a los vivos, causando locura, enfermedades, abortos y hasta la muerte. Como seres no muertos, son capaces de conocer el pasado, el presente y el futuro. Por ello, los hechiceros y nigromantes buscan la manera de someterlos a su voluntad para sacar provecho de sus poderes. La gente común busca combatirlos o neutralizarlos por medio de mantras, oraciones o cánticos rituales. Los betales son similares a los bruta y a los preta o difuntos, porque se originan cuando los hijos no realizan los saddha o ritos funerarios obligatorios de honra a sus antepasados. Incapaz de soportar la avaricia de los reyes, las gentes de la Edad Kali se refugiarán en los abismos de las montañas. Comerán miel, plantas, raíces, frutos, hojas y flores. Vestirán ropas harapientas fabricadas con hojas y cortezas de árbol. Tendrán demasiados hijos y se verán obligados a soportar las inclemencias climáticas. Ninguno pasará de los 23 años de edad y sin tregua. Toda la raza humana será destruida en la Edad Kali. Cuando la religión védica y el dharma de los libros de leyes hayan experimentado una confusión e inversión total y la Edad Kali casi se haya agotado, una parte del creador de todo el universo se encarnará en forma de Kalki, dotado con los 8 poderes sobrenaturales. Su poder y su gloria serán ilimitados y destruirá a todos los bárbaros y a los hombres de actos y pensamientos perversos, y así restablecerá cada cosa en su propio dharma. Con la conclusión de la Edad Kali, la mente de la gente despertará, serán transformados y germinarán siguiendo los caminos de la Edad Karta.
La brida. Vengan y cabalguemos juntos por los senderos de la historia. El último domingo de cada mes en radiosapiens.es.